Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer una regadera a crochet. Las dos regaderas están realizadas con el mismo patrón. Para hacer la pequeña he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. La regadera pequeña tiene alrededor de 6 centímetros de la altura. Y para la regadera más grande he utilizado hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Y la regadera más grande tiene alrededor de 9 centímetros y medio de la altura. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de hacer el último aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Vuelta número 3. Empezamos con 2 puntos bajos por separado. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y el segundo punto bajo tejemos en el siguiente punto bajo de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Ahora tejemos 4 puntos bajos por separado. Y otra vez 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos seguidos y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 2 puntos bajos por separado. Saltamos el punto deslizado
y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 4. Primero tejemos 4 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 4 puntos bajos por separado. Ahora 4 aumentos seguidos. Dos aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Ahora 8 puntos bajos por separado. Y otra vez 4 aumentos seguidos. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos por separado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Vuelta número 5, empezamos con 6 puntos bajos. Ahora tejemos 4 aumentos seguidos. Un aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Ahora 12 puntos bajos. Cuatro aumentos seguidos. Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Vuelta número 6, empezamos con 8 puntos bajos. Tejemos 4 aumentos seguidos. Dieciséis puntos bajos. Cuatro aumentos seguidos. Y 8 puntos bajos.
Esta es la última vuelta. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, sacamos el hilo, enhebramos una aguja. Y para cerrar esta vuelta pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último punto de esta vuelta. Ajustamos el punto y el hilo escondemos dentro. Hacemos otra pieza igual que esta, pero no cortamos el hilo. Aquí ya tengo la otra pieza hecha. Esta es la última vuelta, entonces esta vuelta vamos a cerrar de otra manera. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo en el punto donde tenemos el marcador y por aquí sacamos el punto hacia el lado revés. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer vuelta número 7. Esta vuelta vamos a tejer sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero solamente tejemos en la parte posterior del punto. Deberíamos tener 48 puntos. Tejemos 48 puntos y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto, vuelta número 8. También tejemos 48 puntos bajos, pero esta vez ya tejemos cogiendo el punto entero de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Vuelta número 9, empezamos con 11 puntos bajos. Ahora hacemos dos aumentos seguidos. Un aumento y dos aumentos. Y por el otro lado tejemos 35 puntos bajos, que es hasta final de la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 10. Subimos un punto de cadeneta y también empezamos esta vuelta con 11 puntos bajos. Aquí tejemos primero un punto bajo, dos aumentos seguidos, un aumento, dos aumentos y un punto bajo. Y por el otro lado, igual que antes, tejemos 35 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Vuelta número 11. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y tejemos también 11 puntos bajos. Aquí en esta parte, primero tejemos 2 puntos bajos por separado, luego 2 aumentos seguidos y 2 puntos bajos por separado. 2 puntos bajos por separado, un aumento, otro aumento y 2 puntos bajos por separado. Y terminamos la vuelta con 35 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 12. Empezamos con 11 puntos bajos. Y ahora en esta parte primero tejemos 3 puntos bajos por separado. 2 aumentos seguidos. Y 3 puntos bajos por separado. Terminamos la vuelta con 35 puntos bajos. Vuelta número 13, empezamos con 11 puntos bajos y aquí en esta parte tejemos 4 puntos bajos por separado, 2 aumentos seguidos, un aumento, 2 aumentos y 4 puntos bajos. Terminamos la vuelta igual que antes con 35 puntos bajos. Vuelta número 14. Subimos un punto de cadeneta, empezamos con 11 puntos bajos. Hacemos dos puntos de cadeneta, saltamos 12 puntos. Todos estos puntos que hemos aumentado, de momento dejamos en espera. Saltamos 12 puntos y continuamos en el siguiente punto. Por este lado tenemos que tejer 35 puntos bajos. Tejemos un punto bajo, 2, 3, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora vamos a hacer 11 vueltas sin aumentar. Primero tejemos 11 puntos bajos, luego 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas y por el otro lado 35 puntos bajos, que en total son 48 puntos bajos, igual
que en las vueltas antes de empezar a hacer los menguados. Tejemos primero 11 puntos bajos, ahora 2 puntos bajos sobre las 2 cadenetas que hemos añadido. Hacemos un punto bajo y en el siguiente punto de la cadeneta hacemos otro punto bajo. Y por el otro lado hacemos 35 puntos bajos. Terminamos la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos otras 10 vueltas más de 48 puntos bajos. Aquí ya tengo todas las vueltas hechas. Ahora vamos a colocar esta tapa que hemos hecho antes. Pero antes de colocarla, recortamos en un trozo de cartón una pieza igual que esta. Y la colocamos debajo de la regadera. La podemos pegar para que no se mueva. Ahora buscamos el primer punto donde hemos unido la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Colocamos el marcador. Y ahora introducimos el ganchillo en el primer punto, que es el mismo donde cerramos la vuelta. Y hacemos lo mismo en la otra pieza. Esta es la parte donde hemos terminado la vuelta, entonces en este punto vamos a empezar a tejer. Y hacemos un punto deslizado. Y continuamos en el siguiente punto de la parte delantera, en el siguiente punto de la pieza trasera. Otro punto deslizado. Tenemos 2 puntos deslizados. Tenemos que hacer 24 puntos deslizados hasta la mitad de la pieza o la mitad de la vuelta. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 y 24. Mira, ahora esta parte doblamos hacia adentro y la cosemos o la pegamos. Y nosotros continuamos trabajando en punto deslizado hasta terminar la vuelta. Tenemos que hacer otros 24 puntos deslizados. ...24... cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y para cerrar la vuelta hacemos, primero pasamos la aguja por el primer punto deslizado de esta vuelta y ahora por el último, la sacamos hacia atrás, hacia adentro y podemos aprovecharla para sujetar la tapa. Ahora vamos a retomar estos 12 puntos que tenemos aquí. Añadimos el hilo en el primer punto sin tejer. Este extremo de momento dejamos un poquito largo. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y primero hacemos 12 puntos bajos sobre los 12 puntos bajos de la vuelta anterior. El primer punto hacemos en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta. Y ahora vamos a hacer otros 2 puntos bajos más sobre las 2 cadenetas. Entonces primero buscamos la primera cadeneta, hacemos un punto bajo, y ahora en la otra cadeneta hacemos otro punto bajo. Y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos marcador. Ahora tenemos 14 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos otras 4 vueltas más de 14 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
14 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y hacemos otras 3 vueltas más, igual que la vuelta número 2. Tenemos 5 vueltas. Ahora, vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y tejemos 6 puntos bajos, hacemos un menguado, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo y otra vez hacemos 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Ahora tenemos 13 puntos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y hacemos 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 7 y número 8. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 9. Subimos un punto de cadeneta, tejemos 6 puntos bajos. Hacemos un menguado. Y por el otro lado del menguado hacemos 5 puntos bajos para terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos, que son vuelta número 10 y número 11. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 12 y número 13 vamos a tejer de la misma manera, que es un menguado, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y un menguado. Empezamos con un menguado o una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Ahora 3 puntos bajos, dos aumentos seguidos, un aumento, dos aumentos, 3 puntos bajos por separado, y un menguado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. El nudo intentamos que se quede dentro. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y vuelta número 13 hacemos igual que la vuelta anterior. Primero hacemos un menguado.
Ahora 3 puntos bajos. Dos aumentos seguidos. Tres puntos bajos. Y un menguado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Enhebramos una aguja y escondemos el hilo dentro de la vuelta. Ahora este hilo podemos utilizar para coser este agujerito. Entonces también enhebramos una aguja. Aquí hacemos una o dos puntadas. Pasamos el hilo hacia adentro. Esta parte ya tenemos terminada. Ahora vamos a hacer el mango. Vamos a formar el primer punto, pero el extremo dejamos bastante largo, luego lo vamos a utilizar para coser la pieza a la regadera. Formamos el primer punto. Hacemos 10 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar en espiral, entonces al mismo tiempo que cerramos las cadenetas ya empezamos la primera vuelta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en el primer punto de la cadeneta tejemos el primer punto bajo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 puntos. Volvemos a sacar el marcador, volvemos a colocarlo y empezamos vuelta número 2. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las vueltas terminamos en el punto anterior al marcador. Tenemos 2 vueltas, podemos sacar el extremo hacia afuera, abrimos bien la parte de abajo, tenemos 2 vueltas, tenemos que tejer en total 33 vueltas. Después de tejer la última vuelta, cortamos el hilo también un poco largo y sacamos el hilo, sacamos el punto. Aquí ya tengo el mango hecho. Para que guarde la forma, voy a colocar un alambre por dentro. El alambre tiene la misma longitud que la pieza. Colocamos el alambre por dentro. Ahora lo podemos doblar y darle la forma que nos guste. Enhebramos una aguja y uno de los lados cosemos de esta manera. Y el hilo también escondemos dentro. Ahora enhebramos otro hilo. Y el otro lado cosemos entre la vuelta 5 y 6 de los laterales. Así queda la regadera terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.